noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas de fondo en el canal Capital. Transmitimos a esta hora en señal abierta, plataformas digitales. Un saludo para toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en varias ciudades del país, fuera de Colombia. Gracias por estar con nosotros. El tema de esta noche es la corrupción en Colombia. Vamos a hablar de este tema a raíz del último estudio de la ONG Transparencia por Colombia. Se ha conocido el índice, el indicador de transparencia en temas de corrupción y el país, como era de esperarse, no sale bien librado en esta materia. Vamos a analizar este tema. Tenemos dos invitados de lujo para saber qué está pasando a nivel nacional, también en concreto en el caso de Bogotá. Y de eso vamos a conversar esta noche. Erika Fontalvo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Yesid, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Y la corrupción, que es un mal que se ha enquistado tanto en el sector público como privado, definitivamente no da tregua en el país y hay que estar muy atentos en esta época preelectoral. Según ese análisis, los resultados que ofrece Transparencia Internacional, Colombia mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100, es decir, no cambia, Yesid, la percepción que tienen los expertos que se encargan de elaborar este tipo de análisis sobre nuestro país. Pero lo que es peor, nuestra nación ha descendido, cayó 6 puntos desde la última medición, pasó del puesto 90 al 96 entre 180 países, como quien dice, vamos de mal en peor. Así es, y para hablar del tema nos acompaña en el estudio de Canal Capital Claire Launay, directora de movilización e incidencia de Transparencia por Colombia, una persona experta en esta materia. Claire, buenas noches, bienvenida a Canal Capital. Buenas noches, gracias por la invitación. Francesa. Pero lleva 14 años en Colombia, ya es nuestra. Pero el acento lo mantiene, Bueno, muy bien, Claire, gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el veedor distrital, el veedor en Bogotá, Jaime Torres. Veedor, gracias por estar en Opina Bogotá. Buenas noches, Yesid, Erika, y un saludo a todos los televidentes. Bueno, empecemos con Claire. La pregunta es, ¿por qué Colombia sigue tan mal en materia de percepción sobre la corrupción, que es lo que mide este indicador? En efecto, lo decía Erika, desde hace 4 años mantenemos el mismo nivel, 37 puntos sobre 100, 0 siendo el más corrupto, 100 el menos corrupto. Consideramos que este no cambio corresponde a la ausencia de reformas de fondo en Colombia sobre las políticas anticorrupción. ¿Qué habría que hacer? Muchísimas cosas. Tenemos nosotros desde Transparencia por Colombia 3 propuestas. La primera corresponde al sistema político, una reforma del sistema político y del ejercicio del poder. La segunda corresponde a fortalecer el sistema de sanción de la justicia. Y lo tercero, acentuar las reformas de la contratación pública y del empleo público. Seguramente esos temas los vamos a ampliar ahora, Yesid, pero yo sí quisiera conocer la percepción que tiene a su vez el veedor distrital, el señor Jaime Torres, quien nos acompaña también esta noche, acerca de lo que pasa en nuestra ciudad, en Bogotá, de cara a la corrupción. Hay una situación bien compleja y es lo que tiene que ver con las alcaldías locales, entre muchos otros escenarios donde se evidencian presuntos casos de corrupción. ¿Cómo estamos aquí en Bogotá frente a lo que pasa en el resto del país, veedor? Muy bien, Erika. Una respuesta como en 2 partes. La primera relacionada con la aproximación de transparencia al tema macro del fenómeno de la corrupción. Nosotros desde la veeduría venimos trabajando el tema de transparencia en la ciudad, rendición de cuentas, acceso a la información pública, que es como el lado positivo de atacar el fenómeno de la corrupción. Y lo primero es el problema estructural, sigue siendo la persistencia de prácticas corruptas. Es decir, no es un fenómeno en abstracto que uno dice hay ciudades que son más o menos corruptas o en lo local se es muy corrupto, en lo nacional no es, sino son prácticas que existen sobre todo en la relación entre lo público y lo privado. En esa persistencia de la corrupción en lo macro, efectivamente hay que trabajar el sistema político, hay que trabajar la justicia y hay que trabajar las prácticas clientelistas y en general los temas de contratación pública, que ya podemos más adelante profundizar. Pero en el caso de Bogotá hemos venido trabajando hace ya más de 5 años en la veeduría. Bogotá atravesó y Transparencia acompañó a la veeduría en este análisis un gran problema muy profundo de corrupción. Pues solo hay que decir, uno de los exalcaldes de la ciudad está, digamos, pagando una pena
relacionada con un gran fenómeno de corrupción que además afectó muchos sectores. Uno como que tiene en la cabeza infraestructura y salud. Retrasó a la ciudad, de hecho. Los efectos, nosotros podemos decir en los análisis que estamos haciendo para la política anticorrupción, que es una de las cosas que les queremos contar hoy a toda la audiencia y a los bogotanos, es todavía se sienten los efectos. Del carrusel de la contratación. Por supuesto, hay muchos servidores públicos que tienen mucho miedo de tomar decisiones, por ejemplo, cuando uno siente que va a tomar una decisión y no sabe si efectivamente se están cumpliendo todos los estándares de transparencia, se está cumpliendo toda la legalidad y la norma. Pero además de eso, en la práctica, por eso es muy importante entender el concepto de práctica de corrupción, porque es en la relación entre el público y el privado o entre los mismos servidores públicos de cómo se toman las decisiones públicas. Nosotros, y es bueno contarlo, estamos trabajando y de manera articulada con la administración, tanto con Secretaría General como con la Secretaría de Planeación, que es la líder de las políticas públicas en la ciudad, en una política pública de transparencia, integridad y no tolerancia a la corrupción. Y eso es muy importante porque nos va a dar un mapa para trabajar concretamente en qué tienen que hacer los sectores y va a tener todo un gran capítulo sobre qué hay que hacer con las alcaldías locales y con los fondos de desarrollo local para eliminar esos riesgos de corrupción. Ese es otro concepto que es importante en los análisis de corrupción. Uno lo que analiza son los riesgos. El acto de corrupción ya sucede, es una práctica, eso ya pasa a un proceso sancionatorio. Pero en el proceso de evitar riesgos hay muchas herramientas de gestión concreta que se están trabajando en la ciudad y que estamos empezando por ponerlas en un mapa de acción a los próximos 12 años, que es la política pública de transparencia e integridad para Bogotá. Claire, bien lo notaba ahora Erika Fontalvo al señalar que el país cayó 6 puntos en este índice de transparencia, de percepción sobre el tema de la corrupción. Ustedes que analizan muy bien estos datos, estas cifras, ¿qué análisis hace usted de lo que significa caer 6 puntos en este índice de transparencia? Es una buena pregunta porque, en efecto, primero entran nuevos países. Entonces, obviamente, hay más países evaluados, entonces el rango cambia, obviamente. Segundo, es una comparación con el comportamiento de los demás países. Entonces, muchos países han subido y Colombia se queda porque otros más han hecho esfuerzos y han subido. Entonces, por esa razón estamos bajando 6 puntos. Claire, son las dos razones que analizamos. Pero se miden casos puntuales, por ejemplo, Odebrecht, que tuvo tanta incidencia en América Latina y particularmente también en Colombia, el tema de las campañas políticas y demás, ¿todo eso se tuvo en cuenta para esta nueva percepción? Primero, se trata de una encuesta internacional. Entonces, eso es un punto muy importante. No analizamos a fondo el carácter nacional. Lo otro es que trabajamos con 13 fuentes de información que han evaluado la percepción, porque estamos hablando de percepción de corrupción, bajo varios métodos, y Transparencia Internacional retoma esas fuentes de información, las analiza y hace una síntesis y hace la clasificación. Bueno, usted que conoce muy bien de alguna manera los detalles de este estudio, cómo ha venido siendo valorado la situación colombiana año tras año. Hemos estado este año y finales desde el año pasado, Erika, en Colombia cada vez más destapándose escándalos y escándalos de corrupción que hace que eso colabore y ayude en la lucha contra la corrupción. Entre más se conozcan estos casos, más se ayuda en la lucha contra la corrupción. ¿Puede ser o puede estar recogiendo este indicador algo de percepción en ese sentido de que cada día en Colombia se están conociendo más casos de corrupción? Sí, tiene toda la razón, eso tiene un papel fundamental en la percepción. Quiero decir también que la corrupción en Colombia no es un fenómeno que ocurre desde hace 2 años, es un fenómeno que tiene 15, 20 años de existencia. La diferencia, y nosotros lo atribuimos también a la coyuntura colombiana, el hecho de que estemos en proceso de paz también permite que la corrupción sea un tema mucho más abordado por los medios de comunicación, por la sociedad civil. Éramos nosotros en Transparencia pocos trabajando en ese tema hace 10, 5 años. Hoy en día muchas entidades de la sociedad civil ponen eso en su agenda. Entonces yo pienso que en Colombia el tema de la corrupción no es nuevo, sino que sí está puesto en la luz pública gracias a una coyuntura política favorable a hablar del tema públicamente. ¿Se denuncia más, señor Vedor? Hoy, bueno, los temas cuando los ciudadanos denuncian temas de corrupción
tiene ambas lecturas, ¿no? Uno dice, aumentó la denuncia, probablemente es que aumentaron la cantidad de prácticas corruptas. En otro caso es porque los ciudadanos confían más en que efectivamente se va a hacer algo. No vienen aumentando proporcionalmente en los últimos 4 o 5 años en la ciudad después del carrusel de la contratación, pero sí, a propósito del tema de percepción, yo quiero contar ahí 2 cosas muy rápido. De la encuesta de cultura política del DANE y la encuesta de cultura ciudadana de Corpovisionarios, 83% de los bogotanos no confían en la alcaldía, no en el alcalde Peñalosa o en el alcalde Petro, no confía en las instituciones públicas, y el 92% no confía en un servidor público. Eso, digamos, me da una idea que no, el tema de percepción, si bien el índice, este es un índice de percepción internacional que es muy importante porque nos permite compararnos. Porque creen que son personas que pueden acudir a esas prácticas corruptas, o porque no les resuelven el día a día, o porque terminan siendo malos funcionarios o malos gobernantes. Yo creo que hay 2 fenómenos. Uno es los medios, y los medios, no solamente los medios de comunicación, sino incluso las redes sociales han contribuido a que la percepción de que todo está permeado por una práctica corrupta es muy fuerte. Tú lo mencionaban ustedes antes, con Odebrecht, con Reficar, como que la idea de que grandes fenómenos nacionales, si es así en la nación, si es así en los grandes proyectos, incluso vale la pena recordar ahorita que hablamos de contratación, todos estos han sido licitaciones que han estado cargadas en una página, que han sido públicas, que tenían pluralidad de oferentes, es que los Nule, y pasó todo esto. En la calle 26 los Nule firmaron un compromiso de transparencia. Esos papeles, perdóneme Erika, pero no sirven a veces para nada. Todos esos pactos que muchas veces también suscriben los políticos, sobre todo en estas épocas electorales, se quedan en papel, el papel lo aguanta todo. Pero también, bueno, entonces está ese fenómeno macro, yo siento que es un gran fenómeno que todo lo permea, pero también está que en la práctica del día a día siento que si yo voy a hacer una fila para ir a una ventanilla para solicitar un trámite del Estado, que si no le paso una plata o no me ayuda el mismo portero, no estoy realmente obteniendo el servicio y no vamos por el camino correcto. Es decir, también pasa por cultura ciudadana y cultura de la integridad, que es algo que también estamos trabajando desde la veeduría distrital. Integridad, que tiene que ver con integridad individual, valores y respeto de la ley, es fundamental en este proceso. Solo un dato para cerrar, que es muy difícil, como les contaba antes, como ser servidor público que realmente hace la tarea, que quiere tomar buenas decisiones, que quiere invertir bien los recursos. El 89% de los bogotanos cree que al menos la mitad de los servidores públicos de la ciudad son corruptos. Es decir, como que yo entro a ser servidor público y de una soy considerado alguien que va a violar la ley, que no va a respetar los principios de la gestión pública. Pero además los mismos empresarios dicen que en su entorno de negocios consideran que el 91% de los negocios, esto es una encuesta de la ANDI del 2017, han ofrecido sobornos para obtener un contrato público. Bueno, Veedor, nos enfrentamos a un escenario muy complejo. Es una cultura muy arraigada, muy profunda, exacto, y el funcionario que quiere hacerlo bien, que son tantos y tantos, se sienten a veces como arando en el desierto. Claro, quisiéramos ahora, Veedor, conocer bien qué está haciendo la veeduría para luchar contra esto, para combatir esto, pero antes quiero que veamos este informe de contexto sobre el último informe de Transparencia Internacional y la corrupción en Colombia. La corrupción es tema del día a día en Colombia. Nos acostumbramos a la tajada y la mordida. ¿O quién no ha dicho la frase "¿y cómo voy yo ahí"? Desafortunadamente eso hace que la condición tan avispada que tenemos, la nobleza que tenemos como pueblo que busca ser mejor cada día, dañe todos los procesos y la gente a veces pierde esa condición y se vuelva tremendamente más avispada y caiga en lo que no debe, ¿cierto? Estamos tan acostumbrados a ella que incluso parece socialmente aceptada. Se ha convertido en la cultura de la ilegalidad. Se le admira al corrupto porque se entiende que es una persona muy avispada, que es capaz de burlar la ley. Según el reciente informe de Transparencia por Colombia, el índice de percepción de la corrupción no ha cambiado en 4 años. Necesitamos fortalecer mucho más las medidas, las acciones en materia de lucha contra la corrupción en Colombia. Igualmente el índice nos indica que en un ranking de 180 países hemos caído al puesto 96. Nos indignan los casos de corrupción que para nosotros quedan impunes, pues el órgano judicial para los ojos de los ciudadanos parece no funcionar. ¿Qué pasa con este país? Que el que se roba un caldito Maggi le meten 4 años
y a los que roban el dinero de las grandes inversiones en vías, en salud, están disfrutando de ese dinerito en su casa. ¿Qué pasa, colombianos? Pero para expertos este fenómeno se debe a que hoy en día los escándalos se están destapando de alguna forma y nos hace percibir más estas problemáticas. Nunca en la historia de Colombia habíamos tenido un sistema judicial que produjese los resultados que hoy produce. Tenemos un expresidente de la Corte Suprema en la cárcel, varios altos dignatarios del Estado en las mismas condiciones. Colombia fue el primer país de Latinoamérica en producir resultados concretos frente a Odebrecht. Pero si usted como ciudadano siente que estamos cada vez más permeados por este flagelo, procure cambiar sus dirigentes y también muchas de sus prácticas. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos el deber de no elegir a los mismos. Yo casi que haría una cruzada para que no se vote, grosso modo, por políticos tradicionales que toda la vida han vivido de la política. Mediciones del Fondo Monetario Internacional muestran que en América Latina la corrupción es uno de los delitos que más afecta a la gobernabilidad. Sin la corrupción, el desarrollo regional a largo plazo se aceleraría en 300%. Claire hace un momento planteaba una serie de escenarios, reformas importantes, reformas decisivas, vamos a profundizar en ellas y retomando un poco lo que decía el abogado Bernate, que hay en este momento una lucha por parte de los organismos de control, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y también por supuesto Veeduría, Personería ya a nivel local contra todos los fenómenos de corrupción. Hay un tema que sigue siendo también muy recurrente y es el de la impunidad, porque la gente también no confía en sus instituciones porque no ve resultados de las mismas. ¿Cómo recuperar, Claire, la legitimidad de la justicia y lograr sanciones efectivas de cara a los corruptos? En efecto, hay desconfianza en la justicia y los medios de comunicación lo han demostrado. Nosotros, primero, y es una noticia positiva, pensamos, y también las encuestas de percepción lo demuestran, que hoy en día el ciudadano está más dispuesto en denunciar casos de corrupción. Eso es un dato muy importante, a pesar de los trámites que eso exige, el ciudadano sí se siente más dispuesto. Nosotros en Transparencia por Colombia acabamos de estrenar un centro de asistencia legal anticorrupción y recibimos denuncias ciudadanas de la corrupción y en 2 meses recibimos más de 50 denuncias. Eso significa que sí hay una voluntad de denunciar, pero sí se requiere un acompañamiento para poder exponerse ante las autoridades competentes. Nosotros ofrecemos este acompañamiento ciudadano y esperamos que dé más resultados. En cuanto a su pregunta sobre la justicia, primero consideramos que debemos llegar a un sistema de nominación del personal judicial meritocrático. No a través del Congreso de la República como opera hoy, porque ahí es donde hay varias maneras de llegar a eso, pero de toda manera hoy en día el sistema de nombramiento no es meritocrático. Entonces, tener un sistema judicial más meritocrático podría ayudar a tener personas pues, competentes y capaces de acudir y sancionar la corrupción. Lo otro es que la Fiscalía o la Procuraduría son organismos que reciben cantidades de denuncias y están muy ocupados tratando y tramitando investigaciones. Lo que estamos viendo es que hay que fortalecer los sistemas internos de investigación. Obviamente hay que invertir para poder llegar a eso y no siempre los organismos de control tienen las capacidades de hacerlo, y fortalecer los sistemas de sanción. Lo decía el reportero ahorita, la sanción está inadecuada frente en general a los casos. Entonces esos son puntos que nosotros en los cuales insistimos y obviamente fortalecer los mecanismos de regulación y control, que eso es un punto fundamental para llegar a controlar y a sancionar la corrupción. Veedor, en el caso de Bogotá, ¿qué se está haciendo para prevenir hechos de corrupción? ¿Qué trabajo está adelantando la veeduría en esta materia luego de unos años en los que Bogotá estuvo, como usted lo anotaba ahora, con un grave problema de corrupción? Además de la política pública, que ya les contaba que estamos trabajando, y en este mismo semestre va a salir como documento COMPES, que está
un nuevo mecanismo para organizar las políticas públicas en el distrito, que está en el Plan Distrital de Desarrollo. Entonces vamos a tener este marco de política a nivel macro. Nosotros hacemos dos cosas más. Una que es muy importante y es saber diagnosticar el problema, porque es que en abstracto decir todo el mundo es corrupto y todos los procesos son corruptos y toda la contratación está atravesada por la corrupción, no es cierto. Eso además invisibiliza las buenas prácticas y a los buenos servidores públicos, como decía antes Erika. Entonces vamos a medir la corrupción en el distrito a través del índice de transparencia para Bogotá. Bogotá es la primera ciudad latinoamericana que va a contar con un índice, y eso además hay que valorarlo de la administración distrital en este momento, que le está dedicando unos recursos y el trabajo a través de la veeduría distrital en poder sacar adelante el índice de transparencia de Bogotá. Es un ejercicio que además hacemos en coordinación con la Corporación Transparencia por Colombia, con la Cámara de Comercio de Bogotá y con ProBogotá. ¿Cuándo estará ese índice? En los primera o segunda semana de abril estamos haciendo el lanzamiento ya de la versión final del informe, que además, pues sí, va a tener un ranking que me va a decir la que tiene mayor riesgo de corrupción y las que tienen menor riesgo de corrupción. Pero Recuerden esto es que hablamos de percepción o riesgo. realidad. No, exacto, eso es muy importante. Esto que estamos hablando hoy es percepción, que igual es importante porque la percepción me da una idea de cómo los ciudadanos entienden el Estado, cómo los empresarios hacen negocios con lo público, etc. Esto es datos duros, es una medición objetiva que mira la institucionalidad, es decir, si hay reglas de juego y herramientas dentro de las organizaciones públicas, la visibilidad, el acceso a la información y además medidas concretas anticorrupción que estén desarrollando las entidades. Vamos a medir 34 entidades en Bogotá, incluyendo al Consejo de la Ciudad y las 3 entidades de control. La medición la hace independientemente un equipo técnico que está en la Corporación Transparencia por Colombia. ¿Sobre qué variables, Vedor? Entonces me va a medir, por ejemplo, en acceso a la información, y el tema de visibilidad me va a decir si las entidades realmente están haciendo transparencia activa, transparencia pasiva. Eso es poner la información en la página web, responder las solicitudes de los ciudadanos, si cumplen con estándares. Incluso la medición va mucho más allá de la normatividad nacional. Y eso me lleva a otro tema que es importante, y es Colombia tiene un muy buen marco normativo. Nosotros tenemos estatuto anticorrupción, ley de acceso a la información, ley de participación, regulación de la rendición de cuentas. Estamos sobrediagnosticados. El problema no es de marco normativo, el problema es de herramientas concretas para la gestión de los servidores públicos, pero además empoderar a los ciudadanos para que hagan control social, que es la otra gran tarea que nosotros tenemos. Entonces, muy rápido para alcanzar a abordar todo. Tenemos la política pública, tenemos el índice de transparencia y creemos que es muy importante dotar a los gerentes públicos para que se sientan empoderados en la lucha contra la corrupción de herramientas concretas como herramientas para resolver conflictos de interés dentro de las entidades. Yo creo que muchas veces como servidor público uno no sabe si opino, accedo, estoy de acuerdo o no con una decisión porque no está claro cuáles son las reglas de juego sobre conflictos de interés. Un tema que es del orden nacional, pero estamos trabajando desde Bogotá para que se resuelva rápidamente porque es fundamental en la lucha contra la corrupción y es la protección a denunciantes. Si el país no ha podido tener, es una recomendación de la OCDE, es un llamado de atención que sociedad civil y nosotros desde el nivel territorial le hacemos al orden nacional, la Secretaría de Transparencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública. Necesitamos regular herramientas concretas para proteger a los denunciantes, porque a mí me da miedo denunciar dentro de mi entidad porque no sé después mi jefe qué me va a hacer, cómo me van a calificar, si después me van a sancionar, dentro de 3 meses cuando ya deje de salir en los medios, qué va a pasar con mi cargo, con mis ingresos, con mi estabilidad laboral. Entonces, esas son herramientas más concretas, cómo resuelvo conflictos de interés, protección a denunciantes. Pero además nos hemos ido al territorio, a campo, a trabajar problemas concretos de lo que se podría llamar la pequeña corrupción. Les voy a contar 2 muy rápido. Hicimos un trabajo en el hospital de Kennedy, se hacían filas desde las 3 de la mañana y encontramos que no solo se vendía el puesto, que digamos es entre comillas algo no legítimo, pero no es ilegal. Yo hacía fila y alguien llegaba y digamos había un negocio que habría que regular por cederle el puesto. Pero además había tramitadores. Y los tramitadores sí necesariamente tienen que tener a alguien adentro de la unidad prestadora de servicios de salud. Trabajamos de la mano con la Secretaría. Hoy no hay filas. Es que todo comienza por, si hacemos las cosas al derecho, reducimos los riesgos de corrupción. Entonces, hoy no hay filas, desde que llegan pueden entrar al hospital y hacen la fila adentro. No hay un ambiente para que se desaten estos negocios. Lo que hay es que reducir los escenarios en los cuales es posible. Y Vedor, justo hablando, Claire, de este tema, hoy se conocieron unos resultados de buenas prácticas en contratación por parte de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Y en el orden distrital
en primer lugar se calificó a Transmilenio, en segundo lugar la empresa de Acueducto de Bogotá, en tercer lugar el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, que es un instituto, Erika, que estuvo en su momento totalmente preso de la corrupción. Recuerde usted el carrusel, todas las obras que terminaron allí siendo objeto de coimas y toda clase de hechos corruptos, y dos alcaldías locales, la alcaldía local de Suba y la alcaldía local de Teusaquillo. Por primera vez, dos alcaldías locales aparecen en índices de buenas prácticas de contratación. Claire, sobre el tema de la contratación, que es quizá uno de los principales puntos centrales sobre los cuales gira la corrupción, teniendo en cuenta que es de donde obtienen recursos los corruptos. En ese tema de contratación, ¿qué sugiere Transparencia por Colombia? ¿Qué recomendaciones hacen para luchar contra este problema? Y de clientelismo en empleo público, que es prácticamente, como decía el veedor, llega a un cargo público y prácticamente tiene que ser corrupto sí o sí, porque como que todo el sistema lo arrastra a eso. Pues, en primer lugar, la contratación es un tema público y privado. Y no podemos trabajar de un lado excluyendo al otro. Claro. Es un trabajo muy de la mano entre sector público y sector privado. Desde Transparencia por Colombia estamos trabajando fuertemente con los empresarios, por ejemplo, para que declaren el tema de financiación de campañas electorales. Invitamos a que los empresarios declaren la financiación que otorgan a los partidos políticos. Eso es un ejemplo. Pero en temas de contratación ha habido muchísima medición de parte de Transparencia por Colombia, desde el índice que mencionó el veedor, pero vemos que está íntimamente relacionado con un tema de regulación y control, como lo decía para el sistema judicial. En el sistema de contratación debemos tener organismos de control muy fuertes para poder sancionar casi pocos meses después del hecho de corrupción, porque un hecho de corrupción a través de contratación pública demora entre 4 y 8 años para ser sancionado. Eso no puede pasar. Claro, por eso la gente estamos dice, invitando, aquí no pasa nada. No pasa nada. No pasa. Y sobre todo también el corrupto mucha impunidad. Sigue haciendo lo mismo. Exactamente. Lo otro es, por ejemplo, en la nominación, en el sistema de nominación de los empleadores públicos. También estamos llamando a mucho más meritocracia, que eso favorecería también un trabajo más transparente, un trabajo más competente, y también garantizar que los recursos públicos en las entidades territoriales no sean evadidos por otros actores de otros que sector público. Entonces, toda esa relación entre sector público y sector privado lo estamos trabajando fuertemente en Transparencia por Colombia. Usted mencionaba algo muy importante, Claire, que era el tema electoral. Estamos precisamente, y también lo citábamos antes, en medio de un proceso electoral muy complejo. En menos de 2 semanas estaremos votando por Congreso, luego viene primera vuelta presidencial, si se da el escenario tendremos segunda vuelta presidencial. En este momento todo está muy revuelto, ¿no, Yesid? Y eso se nota, la polarización, la fragmentación de los distintos sectores. Y claro, en río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Cómo poder lograr que las prácticas persistentes y recurrentes de corrupción alrededor de esos procesos electorales definitivamente acaben? Porque es que se transforman. Ya antes era la teja y el mercado y demás, y ahora ya es un bus que llenan de votantes y llevan de una a otra zona, claramente en un caso de transfugismo electoral. Sí, hay distintos tipos de delitos electorales y que están a veces relacionados con corrupción, a veces no. Entonces, primero es informar al ciudadano qué son los delitos de corrupción en elecciones y dónde están las posibles trampas en el juego electoral. Eso primero es muy importante y lo decían en el reportaje, que los votantes sepan quiénes son los candidatos y si ciertos candidatos están ya en proceso de investigación, pues que lo sepan los ciudadanos y que eviten votar
por esos candidatos en riesgos o relacionados con corrupción. Eso es una información ciudadanía muy, muy importante y yo sé que ahorita la Procuraduría está trabajando en ello, nosotros por nuestro lado también. Tenemos que obtener una lectura crítica ciudadana de la corrupción. Eso me parece muy importante porque los ciudadanos tienen una visión, a veces la corrupción se vuelve un lugar común, todos son corruptos. No todos son corruptos, no todos los funcionarios son corruptos, muchos están haciendo su labor, entonces hay que explicar cómo ocurre la corrupción y cuáles son los métodos de los corruptos para poder influir la ciudadanía, influir, digamos, un voto más transparente. Veedor, ¿usted qué destaca de lo que se viene haciendo en el caso de Bogotá por parte de todas las entidades de la administración distrital? ¿Usted qué prácticas destaca que usted haya conocido, que la propia veeduría esté acompañando y liderando? Nosotros estuvimos trabajando muy fuerte tanto con la Secretaría de Gobierno como con el IDU en unos pliegos tipo durante todo el 2017 para la contratación de la malla vial local. Eso con seguridad tuvo que ver con la aparición de estas dos alcaldías locales dentro de las mejor calificadas en contratación pública en el país en general, en el ranking en el caso del distrito. ¿Por qué eso es importante? Porque les cierra las puertas a que operadores contractuales a nivel local que quieren hacer algún acto o práctica de corrupción puedan modificar los términos de referencia de la contratación para favorecer a un proponente en particular o a otro. En este caso, fundamental tener, exactamente, para evitar eso se hace un solo tipo pliego, unos pliegos tipo, se implementaron en el distrito, pasamos en localidades de tener 1 o 2 proponentes a tener entre 16 y 25 proponentes. Yo creo que eso es un esfuerzo fundamental que se hizo desde el nivel distrital, lo acompañamos, lo hicimos para malla vial local, estamos en el proceso de que efectivamente se haga para parques, que es otro tema en el cual se contratan todos esos parques de bolsillo, parques vecinales, estamos en el ejercicio de que realmente los utilicen. No es fácil, porque un operador contractual, y más en las alcaldías locales, tienen mucho trabajo y muy poca capacidad. ¿Sí? Muchas veces hemos encontrado incluso que no es un problema de querer hacer el daño a través de un acto corrupto, sino de una ignorancia gigantesca sobre el marco normativo, sobre el marco legal, etc. Pero además de eso, entonces, herramientas concretas que funcionan, pliegos tipo que establecen cuáles son los mínimos y los requerimientos para poder adjudicar licitaciones. Ya los está utilizando el distrito en malla vial local, importantísimo, ya dan resultados. Los vamos a utilizar en parques, estamos trabajando con el IDRD y con la Secretaría de Gobierno y con la Secretaría de Planeación en que así sea. Otro ejemplo, y es también cómo estas prácticas, es que hay que entender las prácticas, y es, venimos trabajando muy fuerte con la Secretaría Jurídica en la capacitación de estos equipos contractuales, tanto del nivel central como de las alcaldías locales. Y es que uno puede, y esto son de esos dichos que tenemos que dejar de utilizar en el país, porque al contrario me están mostrando la cultura de el vivo vive del bobo, o echa la ley, echa la trampa, y es que yo siempre puedo darle la curva a la norma, y entonces necesito adjudicar un proceso contractual, utilizo una modalidad contractual que me permita hacerlo rápido y después le agrego una adenda. Nosotros hicimos el año pasado un análisis de todas las adendas del distrito y encontramos que muchas no tenían la justificación adecuada en el momento de haber hecho la contratación, y lo que hacen es después, la adenda puede ser hasta por el 50% del valor del contrato, esos son montos gigantescos. Y los recursos que se manejan a nivel local en Bogotá llegan casi al billón de pesos. Claro. Anualmente. Entonces estamos hablando de unos montos dependiendo gigantescos. Del tamaño de la localidad. Y cada vez tenemos que ser capaces de descubrir cuál es la práctica y poder trabajar articuladamente. Yo creo que hay un mensaje, para agregar, y es trabajo articulado. Por eso el ejercicio de prevención, metiendo a los ciudadanos a ejercer control social, que hace la veeduría, es fundamental. En ese sentido, veedor, el tema de las alcaldías locales, que usted lo está señalando muy bien, ¿no sería importante que todas estas alcaldías locales se estableciera un mecanismo dentro de este manual de política pública que van a ustedes a establecer y demás, que garantice un acompañamiento permanente de la veeduría a las alcaldías locales para que no se incurra y existen todos este tipo de hechos que luego terminan obviamente generando los procesos sancionatorios, las destituciones de los mismos alcaldes locales?
En muchos de los casos nosotros acompañamos procesos, hacemos dos tipos de ayuda a las alcaldías locales desde la veeduría. Acompañamos procesos contractuales específicos como estos de malla vial local o los que las mismas alcaldías locales nos piden que acompañemos, y hacemos evaluaciones de la gestión contractual en donde sí vamos y miramos de manera aleatoria muchos de los problemas que tienen en la contratación pública local las alcaldías. Pero, ¿qué encontramos que pasa? Muchas veces el diagnóstico nos dice, bueno, falta capacitación, por ejemplo, que es uno de los grandes temas que la veeduría está trabajando este año, es en supervisión e interventoría. Tenemos muy bien el contrato, hacemos muy bien la licitación, lo adjudicamos muy bien y después no sabemos qué pasa. Porque el supervisor o no tiene la capacidad o es alguien de planta que no sabe el tema en el cual fue contratado, no sabemos hacer bien la supervisión. Incluso el país cuenta con una herramienta que es muy importante en términos de transparencia contractual, que es el SECOP2. El SECOP2 es el sistema público de contratación en el cual uno ahora carga toda la información pública de los contratos. Yo invito a todos los ciudadanos a que conozcan la página. La página no es fácil, es una tarea que todavía nos queda por hacer con Colombia con Preeficiente, pero es muy importante que la información ya es pública. Ahora, nos falta ahí, por ejemplo, publicar también cada una de las entidades todos los informes de interventoría y supervisión de cada uno de los contratos, como que publicamos hasta que el contrato se firma y nos falta la segunda parte. Claro, en materia... Solo para allá. Entonces, la capacidad, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos evaluaciones? Lo hicimos más o menos en septiembre del año pasado, hicimos un balance y le dijimos a la administración, estos son los problemas que enfrentan los alcaldes locales para mejorar toda la contratación. No hay recursos suficientes. Eso significa más plata, eso significa mejores sistemas informáticos, etcétera, y muchas veces no tenemos todos los recursos. Yo creo que ahí uno también puede pedirle más a las administraciones locales si también les da más herramientas para que hagan mejor la tarea. Y no terminen presos, en otras palabras, así de sencillo. Claro, en materia internacional, Colombia en estos momentos en la posición que está, ¿con qué países está similar en materia de corrupción? ¿Y qué cifras del plano nacional de tantos años tiene usted que permitan tener una radiografía sobre el país? Este año estamos en el mismo nivel en América Latina que Brasil, Panamá y Perú. Todos los países salpicados por Odebrecht. En Perú el presidente anterior está preso y la esposa también. En Brasil, bueno, ni hablar de lo que está pasando. Esos tres países tienen 37 puntos, subrayando que Brasil está bajando mucho, obviamente por lo que ocurrió. Argentina y Chile son países de América Latina que están en un puesto bastante alto. En cambio, Venezuela está en el rango 169 sobre 180. Eso significa que Venezuela ha bajado muchísimo en el índice de percepción de corrupción. A nivel mundial, ¿qué país es el más ejemplar? El nivel mundial, los mejores, si se dice así, son los países de Europa del norte. Los nórdicos. Les cito Nueva Zelanda, puesto 89, Dinamarca, 88, Finlandia, 85, Noruega, 85, Suiza, 85. ¿Y los peores? Los peores están en África, con Somalia, 9, Sudán del Sur, 12, claro. Siria, 14, Afganistán, 15, y Yemen y Sudán, 16. Además, países inmersos en unos conflictos terribles, en unas situaciones verdaderamente insostenibles de estados prácticamente que fallidos. Pero, Claire, uno se pone a pensar, sí, claro, por supuesto que existen una serie de prácticas muy distintas en Dinamarca o en Finlandia y demás, pero ¿se puede avanzar realmente a llegar a esos escenarios para ir reduciendo paulatinamente todas estas persistentes prácticas corruptas que existen en nuestro país, para intentar acercarnos a lo que significan estos modelos que nos ofrecen los países nórdicos? ¿Es posible? Sí, si no, no estaría trabajando en Transparencia por Colombia. No, somos optimistas también, como lo mencionó el veedor, nosotros pues tenemos herramientas y tenemos un marco legislativo y normativo muy bueno. Yo agregaría a lo que decía mi vecino, es una falta todavía de voluntad política. Estamos llamando nosotros al presidente, al futuro presidente, a los congresistas, a que se comprometen realmente en esos temas y políticas anticorrupción. Sin una voluntad política mayor y sin una sanción correspondiente, creo que podemos quedarnos en el mismo nivel. Entonces, fortalecer la sanción judicial, pero también fortalecer la sanción social.
Estamos trabajando, les decía ahorita, mucho con la ciudadanía, con mecanismos de control social, que es un mecanismo fantástico que existe en Colombia de poder controlar la gestión pública desde el nivel ciudadano. La Constitución de 1991 lo permite, en países de Europa no hay tantos mecanismos de participación ciudadana normativos, si se quiere. Entonces, hay que reconocer y hay que conocer esas prácticas y hacer que los ciudadanos puedan entrar también en el debate público sobre la corrupción. Estamos invitando a que la ciudadanía también tome mayor conciencia y sobre mayor movilización en esos temas. Han visto en Brasil, han visto en Chile, hay marchas enteras de ciudadanos luchando contra la corrupción. En Colombia todavía no hemos llegado a ese nivel. Entonces, voluntad política, mayor sanción, movilización ciudadana, creo que son propuestas concretas que podemos realizar y podemos concretar acá. Se nos empieza a acabar el tiempo, Erika, y quisiera preguntarle al veedor para ir finalizando, a propósito de lo que dice Claire del tema de la movilización ciudadana, de lo que pueden hacer los ciudadanos. Del control social. La veeduría, ¿qué herramientas o qué escenarios le brinda al ciudadano que esté comprometido en luchar contra la corrupción? Yo creo que ahí hay que diferenciar los ciudadanos y los invito además a que ejerzamos esa posibilidad. Lo acaba de decir Claire, que es muy importante que alguien no solamente desde la visión de transparencia, sino con lo que han podido conocer de la lucha contra la corrupción en el país, tenemos muchas herramientas para hacerlo. Y yo creo que hay dos niveles diferentes. Uno es el nivel más formal, que invitamos a los ciudadanos que se están enfrentando a grandes proyectos que les va a afectar su calidad de vida. Se pueden organizar veedurías ciudadanas. Trabajamos de manera articulada Personería, Contraloría y nosotros desde la veeduría en fortalecer estas veedurías. Hay herramientas, pueden comunicarse con la veeduría y nosotros además los formamos, pero además desde el momento de formación en una herramienta que se llama la Ruta del Control Social, los acompañamos en el proceso mismo de acceder a la información pública, para lo cual también hay herramientas en el país, y poder ejercer ese derecho a hacer control social. Pero hay otro que es yo como ciudadano, y la invitación es, primero, cada vez que nosotros recibamos un servicio o un bien público y sintamos que no es el adecuado, que no me están cumpliendo, yo tengo derecho a quejarme, a poner una solicitud, a exigirle al distrito que me diga por qué me están dando este servicio y cómo me lo va a mejorar. A través del sistema distrital de quejas y soluciones. Eso está en todas las páginas de todas las entidades del distrito, o pueden hacerlo incluso a mano en cada una de las oficinas públicas a las que vayan, y nosotros desde la veeduría le hacemos seguimiento a cómo la administración le responde a los ciudadanos. Cuando yo pongo una queja es un derecho de petición, hay unos tiempos, hay una oportunidad, hay unas respuestas de fondo que me tienen que dar, y eso es muy importante. Incluso nosotros hemos invitado a la administración a que entienda todo este tema de las quejas ciudadanas como una herramienta de gestión. ¿Quién más que los ciudadanos me van a decir si les está realmente llegando o no? Como una oportunidad para... Es una oportunidad para mejorar. Escuchemos a los ciudadanos como propias esas herramientas, no de dejar que todo lo resuelva las entidades y demás. No, nosotros mismos también podemos ser dueños de nuestro propio destino. Diálogo con la administración, necesito decirle a la administración. Y no solo quejarse, quejarse, sino actuar. Pasar de la queja, dejar de ser tan quejicas y llegar a los hechos. Así de sencillo. En general, los ciudadanos bogotanos, casi el 60% de los bogotanos considera que en los últimos años, otra vez, no es esta administración, no es la anterior, en los últimos años viene aumentando la práctica corrupta en la ciudad. Entonces la pregunta también es, ¿y usted qué está haciendo para luchar contra eso? Y ahí la veeduría acompaña a esas veedurías ciudadanas, acompaña todo el tema de quejas ciudadanas. No se cuela en Transmilenio, por ejemplo. Y hay que haga empezar, fila. A la vez que hay que promover la sanción, hay que promover la integridad de todos los ciudadanos bogotanos. Se empieza por pequeños actos y pequeños gestos, y así todos vamos generando una cultura de cero tolerancia con la corrupción y con esas prácticas que verdaderamente son detestables y que lo que hacen es hacernos la vida cada vez más difícil. Así es. Un mensaje final, Claire, para las personas que la están viendo a esta hora sobre qué hacer para acabar con la corrupción en Colombia. Pues estamos en época electoral, el momento más importante de la vida democrática. Entonces, primero llamar a que el juego democrático se haga en buenas condiciones, llamar a los futuros candidatos que trabajen cada vez más en esos temas anticorrupción, y a los ciudadanos que tomen en cuenta los riesgos de corrupción de ciertos candidatos y que voten en conciencia
hacia candidatos no corruptos. Así es, que lean las propuestas, que se informen muy bien y que tomen la mejor decisión. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Este es un tema absolutamente interesante, no solo en época preelectoral, sino en cualquier momento del año, porque al fin y al cabo es transversal a todos los escenarios de nuestra vida. Así y es. debemos aprenderlo, ojalá, desde la más tierna infancia y promoverlo en nuestros hogares, que sea también una enseñanza en los centros académicos, universitarios y demás. Yo creo que a lo largo de la vida nunca debemos dejar de recibir enseñanzas en torno a este tema de decir no a la corrupción, y cuando se presente la oportunidad, el vivo vive del bobo, no, saquémonos eso de la cabeza y más bien denunciemos este tipo de prácticas corruptas. Gracias por estar con nosotros en Canal Capital. Jessy, gracias, Erika. Veedor distrital Jaime Muchas Torres, gracias, Erika. muchas gracias por estar con nosotros, y a todos ustedes muchas gracias por estar esta noche en Opina Bogotá. Los esperamos mañana una vez más a las 8:30 p.m. Vamos a analizar el proyecto de la administración distrital llamado Lagos de Torca. Es un proyecto que va a venir a explicar el secretario de Planeación, Andrés Ortiz. Vamos a escuchar qué dicen los críticos, vamos a escuchar el que responde, porque es un tema de mucho interés para todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias.